delegación que representa la Conferencia Episcopal de México y está con nosotros el reverendo padre Eduardo Corral Merino, quien es el secretario de la Dimensión de Cultura y Educativa de la Conferencia Episcopal de México. Le damos un caluroso aplauso de bienvenida. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Adelante. muy buenas tardes. Un gusto saludarles, encantado. También queremos estrecharle el saludo cordial de Monseñor Ricardo García y García, presidente de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal, y asimismo el saludo cordial del padre Richard Santos Caicho, quien es secretario ejecutivo de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana. Le dan una cordial bienvenida. Agradezco a su excelencia y por supuesto al padre Ricardo, con mucho gusto. Mi par allá en Perú, le mando un abrazo. Muy bien. Podemos iniciar la ponencia, estimado padre. Con mucho gusto. Pues antes que nada, qué alegría que se estén dando estos congresos internacionales. El Pacto Educativo Global es una tarea de todos que implica la corresponsabilidad. Aparecida, lo veremos en unos minutos, nos dice eso, cuidado, en América Latina, en su conjunto, estamos viviendo una serie de reformas en donde se traduce, ¿verdad?, la cultura que estamos viviendo a nivel latinoamericano, que requiere una respuesta educativa puntual por parte de todos. En las reuniones del Consejo del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y constantemente lo decimos, vivimos muchas cosas muy parecidas. Y por lo tanto tenemos que entrar en esta dinámica de alianzas. En el CELAM está muy de moda esto de las redes, por supuesto que es válido y es necesario. Y algunos documentos del Magisterio de la Iglesia nos hablan también de sinergias. Solamente caminando juntos, haciendo un análisis conjunto, dando respuestas conjuntas, podremos salir adelante. Voy a presentar para mayor facilidad de ustedes un PowerPoint que estoy seguro les ayudará a entender qué estamos haciendo en México, cuál es la dinámica del episcopado mexicano, que quizá puede ayudarles también a ustedes, pero estoy seguro que a final de cuentas, eh, siempre que presento este esfuerzo del episcopado mexicano, sirve mucho a los demás conferencias episcopales y demás. Lo hemos presentado en distintos países, lo hemos presentado en Costa Rica, lo hemos presentado inclusive en estos congresos mundiales de la UIEC. Tal fue el caso de la reunión de Nueva York hace 4 o 5 años, no recuerdo bien. Y bueno, yo quisiera decir que es una experiencia que nos ha ayudado mucho a cohesionar nuestro trabajo, pero sobre todo a salir al encuentro de la sociedad. Quiero presentar esta tarde un documento del Episcopado Mexicano que se llama Educar para una nueva sociedad. Tiene por subtítulos Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México y es de la Conferencia del Episcopado. Fíjense bien, hemos querido que tenga un lenguaje accesible al mundo. El Papa Francisco, particularmente en Evangelii Gaudium, nos ha dicho, no podemos seguir siendo autorreferenciales. No podemos entrar en este marco de lo nuestro, para lo nuestro, con los nuestros, desde los nuestros, ¿no? Tenemos que caminar también con el mundo y para eso necesitamos condescender. No quiere decir secularizarnos, no, de ninguna manera. No quiere decir caer en sus mismas dinámicas, quizá un tanto relativistas, no, pero quiere decir entrar en esta dinámica de diálogo y encuentro con la sociedad.
Es una propuesta pastoral y, por supuesto, es una propuesta también pedagógica para la educación en México. Le voy a decir por qué, particularmente en la parte tercera, en donde nos detendremos esta tarde. Ahí se plantea la pregunta: ¿qué es educar? ¿Cómo educar? ¿A quién educamos? ¿Por qué educamos? Es una reflexión de los obispos de México que quiere ayudar a toda la comunidad educativa, a todos los agentes educativos pues de México. Hay que reconocer antes que nada que la Iglesia siempre ha caminado con el ser humano de hoy, de su momento, de su tiempo, acompañándolo en sus inquietudes, en sus preguntas más profundos y dramas de su existencia. De manera puntual, ha mostrado preocupación por el tema educativo y antropológico. ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es su vocación de sentido? No estoy aquí para sacar todo el magisterio, pero el Concilio Vaticano II es lo que pretendió hacer fundamentalmente. Antes del Concilio Vaticano II, Pío XI, ya había sacado, por ejemplo, una encíclica particular de la educación, por cierto, muy valiosa y muy interesante. Y bueno, cuando uno se va y explora todos los documentos que tienen que ver con las misiones en el mundo, pues habría que decir de manera muy clara que cada vez que, desde hace 500 años, ¿verdad? La Iglesia hablaba de la misión, también hablaba de la educación. ¿Por qué? Porque en cada comunidad se fueron constituyendo escuelas, se fueron constituyendo espacios de desarrollo social, comunitario, de capacitación para el trabajo, etcétera. Los obispos de México hace 10 años han discernido los desafíos de nuestra realidad social, cultural y educativa en comunión con la Iglesia, en sus enseñanzas, su caminar pastoral y en diálogo sinodal con sus diferentes niveles, la Iglesia Universal, Latinoamericano, Conferencia Episcopal y bajar a las diócesis. A partir de algunos antecedentes que nos marcaron, como fue, por ejemplo, pues todas las enseñanzas del Papa Benedicto XVI, nuestro querido Papa, que habló tanto de la emergencia educativa, algo muy singular en él, ¿verdad? Yo me quedé admirado, ¿verdad? Un Papa místico, un Papa pues con una capacidad intelectual enorme, fue acuñar este término tan particular de emergencia educativa al inicio de su pontificado y después lo contagió a la quinta reunión del Consejo del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Entonces, habría que decir muy claramente que hay antecedentes que motivan a los obispos a entrar en esta dinámica. Esta lámina es muy importante porque ustedes ahí pueden ver qué tan vertebral fue este tema de la emergencia educativa para el Papa. Por supuesto, la máxima expresión de todo esto pues está en Caritas in Veritate, pero empezó con un discurso en la inauguración de los trabajos de la Asamblea Diocesana de Roma, el 11 de junio del 2007. Después continuó con un mensaje en la diócesis de Roma, un mensaje precioso, donde les dice a todos: tenemos una tarea urgente durante 10 años, porque todas las pastorales y toda la iglesia tiene que educar. Entonces, la pastoral litúrgica tiene que educar, la pastoral social tiene que educar, la pastoral penitenciaria tiene que educar, la pastoral juvenil tiene que educar, y la iglesia tiene que tener una presencia educativa en este mundo italiano, en este mundo romano tan particular. Después ahí hay otros discursos, un discurso a los profesores y alumnos de la Universidad de Parma, y por supuesto este
esta propuesta fue subiendo de la diócesis a la conferencia episcopal y posteriormente inclusive lo llevó a un tema de sínodo. En fin, el Papa Benedicto XVI parte de dos ideas muy importantes. Uno dice, todos vivimos una creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Padres de familia, maestros, catequistas, en los seminarios, en nuestras estructuras, cada vez nos cuesta más educar. Cada vez tenemos esfuerzos más grandes con resultados más pequeños. Hay una dificultad para transmitir. Y el Papa dice, bueno, pues esta dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia y se puede decir en todos los demás organismos. Los obispos de América Latina y el Caribe, ustedes lo saben, en su quinta conferencia general, ya lo mencioné, allá en el 2007, también hicieron un discernimiento de la realidad social, política, cultural de esta región e incorporaron las líneas y orientaciones del Papa emérito Benedicto XVI y pues quedó muy bien sintetizado en el famoso documento de América Latina. Ahí dice muy claramente los obispos, como empecé esta charla, dice América Latina y el Caribe viven una particular y delicada emergencia educativa. En efecto, las nuevas reformas educacionales de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades. Esto es muy importante, ¿verdad? Importante era conocer. ¿Qué no sabemos? ¿Para qué? Bueno, no sabemos muy bien, pero la cuestión era, lo importante eran las famosas competencias, ¿no? Y esto, dicen los obispos, denota un reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. La educación había sido comida, por así decirlo, por el sector económico. Tenemos que educar para la producción. Tenemos que educar para la actividad económica. Y el Papa dice, no, pues esto no puede ser, ¿verdad? El hombre tiene un sentido mucho más amplio y mucho más profundo. La iglesia, pues también mexicana, ha estado preocupada y también tiene algunos antecedentes, algunos documentos. Hay uno muy interesante que se llama Presencia de la Iglesia en el Mundo de la Educación en México. Hay otro que se llama Proyecto Educativo de la Iglesia en México. Y hay otro del año 2000 que se llama Del Encuentro con Jesucristo Vivo a la Solidaridad con Todos. Es un documento que analiza la situación de México y tiene un aspecto muy interesante con relación a la educación. Posteriormente, tuvimos las celebraciones para conmemorar nuestra historia desde la fe, como muchos otros países latinoamericanos, y ahí los obispos dijeron de manera muy clara, tenemos tres compromisos centrales: el combate a la pobreza, la educación integral y de calidad para todos, y el tema de la seguridad y la reconciliación nacional. Es un documento breve, un servidor fue también el secretario de la Comisión de Redacción y de Revisión de este documento del 2010. Posteriormente también lo fui para el documento de Educar para una Nueva Sociedad. Este documento que vio la luz en octubre del 2012, mismo, pues que es el eje de esta presentación. Vamos a entrar, pues, dejemos a un lado los antecedentes, pero era importante compartirles por qué, de dónde surge pues esta inquietud muy fuerte por parte de los obispos. Les doy un comentario, ¿va? Pero durante 5 asambleas del episcopado,
En México como en Perú, pues se llevan a cabo 2 al año, si no me equivoco, también en Perú, y 2 años y medio. Este documento se fue trabajando del 2010 al 2012. Por supuesto, es una respuesta que los obispos dan al Papa Emérito Benedicto XVI para responder a esta emergencia educativa. Por cierto, hoy el Papa Francisco ya no habla de emergencia educativa, habla de catástrofe educativa. Recuerden el lanzamiento del Pacto Educativo Global. Y empiezan una serie de trabajos, de consulta, de diálogo con aquellos sectores de la educación para adultos, de la educación para la primera infancia, educación primaria, educación secundaria, educación media, un profundo ejercicio de diálogo y análisis de la realidad junto con las comunidades religiosas, los responsables de escuelas a cargo de laicos, con universidades, asociaciones, etcétera, ¿no? Como resultado entonces de 2 años de diálogo, en octubre del 2012 se presentó a la Iglesia este documento que les he comentado. Quisiera platicarles de algunas características de el documento. Consta de 71 parágrafos numerales, distribuido en 155 páginas y dividido en 4 grandes partes. Yo me voy a permitir mandarle a mi par, a Padre Ricardo, con mucho gusto el documento para que ustedes lo puedan consultar en archivo digital. Tiene 4 grandes partes, una realidad que nos interpela. Los obispos hacen un discernimiento sobre todo de la cultura a la cual tenemos que responder educando. La educación y la cultura, lo sabemos ahora con la creación del nuevo dicasterio en Roma, están totalmente vinculadas, ¿no? El Papa lo ha dicho en algunas reuniones, pues la educación es como un andamiaje, ¿verdad? Que nos permite crear una cultura. Y toda cultura es resultado de ese andamiaje que tiene un contexto muy fuerte también educativo. En la segunda parte hacemos un recorrido histórico y vemos a la Iglesia y a la educación. ¿Qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con la Iglesia? ¿Y qué ha pasado con el esfuerzo educativo de la Iglesia en el país? Es un documento precioso. Pusimos a trabajar a los historiadores, nos fuimos a los archivos, recuperamos nuestros antecedentes positivos y no positivos, y por supuesto se hizo una síntesis muy útil, muy interesante. Posteriormente, en este capítulo 3, que ya esta parte tercera, que ya les mencioné, se llama ¿Qué es educar?, que es la que vamos a tratar inmediatamente, ¿verdad? Porque ahí está la parte pedagógica, educativa, metodológica, de filosofía de la educación, porque los obispos, como es su labor, pues, están para orientar la acción del mundo, de los laicos, de los religiosos, de las diócesis en materia educativa. Finalmente tiene una cuarta parte que se llama compromisos y tareas para una nueva acción educativa por parte de todos. Esta parte es muy interesante porque los obispos dicen, a ver, nos importa la educación no solamente de los nuestros, sino nos importa la educación de todos y ofrecemos nuestra aportación a esta sociedad sin miedo, sin estar pensando solamente en nuestra educación católica, sino en el problema, el desafío educativo que tiene todo el país. Al final, también les voy a mencionar nada más cuáles fueron estas 10 líneas. Entonces, es un documento, como les decía, no solamente dirigido a los miembros de la Iglesia, sino también a todas las comunidades educativas de la sociedad mexicana, de todos los niveles, en todos los estados de la República, en todas las diócesis, etc. Su mirada es profundamente sapiencial, no se entretiene
tanto en los cómo, sino en los porqués y para qué. Por eso su mirada es sapiencial. Y continúa el aterrizaje del Magisterio Universal Latinoamericano de la Iglesia y de la Iglesia en México. El documento es en sí un signo de esperanza y nos interpela a responder desde la esperanza. ¿Cómo sí se puede? ¿Cómo buscar caminos? No desde la queja, desde la recriminación, desde la amargura de lo que no funciona, sino desde aquellas propuestas que pueden alcanzar pues una posible acción, ¿verdad? La propuesta de la iglesia no solamente es pastoral, también es mistagógica. Muchos me han dicho, padre, esta parte es espiritualidad pura, ¿verdad? Claro, el maestro tiene que tener una disposición espiritual, los alumnos también, no se diga los directivos, y allí hay algunas sugerencias muy interesantes. Presta atención particular este documento del episcopado mexicano al tema antropológico, es decir, al tema de la condición humana. Para ello reflexiona sobre dos preguntas centrales: ¿a quién se educa y cómo se educa? De esta tercera parte a la que vamos inmediatamente. La tercera parte tiene 4 capítulos. El primero es el universo, una casa para el ser humano. Yo lo digo constantemente, los obispos ya traían en mente, ¿verdad? Como intuición, esta cuestión de la ecología. No solamente la ecología natural, ¿verdad? En los ambientes naturales, no, sino la ecología humana. Es decir, en reconocernos como parte de la naturaleza y reconocer, antes que nada, que estamos en esta casa común. Los obispos entonces ya hablan de una casa para el ser humano. Tiene un capítulo 2 que se llama Educar para la vida y la humanidad, ¿verdad? Queremos ser cada vez más humanos, ¿eh? Y por lo tanto tenemos que frenarnos. Así no solamente queremos funcionar, operar, sino que queremos ser cada vez mejores seres humanos. El capítulo 3 habla de los protagonistas de la educación y bueno, hablamos de los padres de familia, de los maestros, de los directivos, en su calidad, ¿verdad?, de constructores de una nueva sociedad. Y el capítulo 4, pues habla de una propuesta educativa desde el Evangelio. También nosotros decimos, ¿verdad?, pues para nosotros no podemos educar sin Cristo, porque Cristo es aquel que revela al hombre lo que éste es y la grandeza de su propia vocación. La propuesta concreta educativa de la Iglesia parte entonces de una concepción específica de la persona humana. Esta es una realidad irrepetible e insustituible, ¿verdad? Hombre o mujer en una unidad de cuerpo y alma, cuyo atributo principal es su innegable dignidad desde su inicio hasta la muerte natural. La persona humana, dicen en el numeral 38, colocada en medio del universo material, se identifica con él por su condición corporal, pero se distingue simultáneamente del mismo y lo trasciende gracias a su espíritu. Tiene como expresión propia la capacidad de comprender y amar, que le lleva a la conciencia de sí mismo y de cuanto le rodea, y al ejercicio de la libertad, mostrándose así por encima de todos los demás seres que conforman nuestro mundo. Los obispos en el numeral 44 dicen: la educación es entonces comunicar desde una experiencia previa para, esto es interesante, va a construir una realidad humana nueva. Siempre tenemos que ver eso, ¿verdad? Hay una transición entre un ser humano que va haciendo cursos, comprendiendo la realidad del mundo,
Esto le ayuda a entenderse de manera más completa, etcétera. También, por supuesto, la educación es recorrer un camino para llegar a la meta de la propia realización. Es formar e impulsar a una persona para que logre el desarrollo de su conciencia. No solamente que funcione, que opere como una máquina, no. La persona es conciencia y tiene que alcanzar la madurez de su ser. Esto es muy interesante porque en el Pacto Educativo Global esto es una constante, ¿no? Tenemos que formar personas maduras, dice el lanzamiento del pacto. Por supuesto, educar es desarrollar integral y armónicamente las capacidades de cada ser humano. Es vivir para realizarnos. No solamente es un conocimiento frío, es vivir para realizarnos. Es introducirnos a la totalidad de los factores que integran la realidad sin negar ninguno, descubriendo su significado último y valorando cada uno en su justa dimensión. Fíjense la riqueza de este numeral 44. Nosotros como iglesia, antes que nada, tenemos que ayudar a clarificar qué entendemos por educación. Esa es nuestra tarea a nivel conferencia episcopal. Iluminar, discernir, animar la tarea educativa. Más adelante, en algunos otros numerales, dice la persona humana, es decir, el ser humano concreto aquí y ahora, es el fundamento y destino de toda política y acción educativa. No son las utilidades, no son las estadísticas, no son la gestión educativa, no. Por ello, no es posible prescindir de la persona bajo ninguna circunstancia. Fíjense cómo esto tiene que ver con lo que decía el Papa en el pacto, en el primer compromiso del pacto educativo, al hablar de la centralidad de la persona como primer compromiso del pacto educativo. El Evangelio, además de ser el anuncio de la verdadera trascendencia humana por la salvación realizada por Jesucristo, es también la más grande propuesta de valores para nuestra realización presente. El hombre puede recorrer por sí mismo un tramo en la búsqueda de su realización, pero la realización plena solo se alcanza mediante su apertura a Dios y la gracia que de Él provienen. Para nosotros la educación tiene que ver con esto, ¿verdad? Con Jesucristo, y tiene que ver también con la dinámica de reconocernos criaturas en el Creador. Algunos temas que aborda el documento, bueno, cambio de época, relativismo, contexto social, económico y político de la educación en México, familia, escuela de dignidad, reforma educativa necesaria, educación y sindicatos, el maestro figura central del proceso educativo, educación y primera evangelización, iglesia y educación en México, educar para la vida y para la humanidad, educación y nuevas tecnologías, educación y medio ambiente, educación y calidad educativa, educación y equidad, los protagonistas de la educación, instituciones educativas, sociedad, medios de comunicación, propuesta educativa de la Iglesia Católica, pues nuestra antropología, la pedagogía del amor, la centralidad de la persona, educar para un humanismo solidario, entre otros. Es curioso, pero los obispos de México ya hablan de educar para un humanismo solidario y esto lo recuperó la Santa Sede, pues en aquel famoso documento del 2016, que así se llama. Finalmente quisiera platicarles de esta cuarta parte, 10 compromisos y tareas para una nueva acción educativa expuestos en la cuarta parte, como ya les mencionaba, ¿no? Y la número 1 coincide con el Pacto Educativo Global, recuperar la centralidad de la persona. Número 2, asegurar una educación integral y de calidad para todos. Esto es muy importante, ¿verdad? Una educación integral y de calidad. No una educación
materialista, economicista, una educación solamente para la capacitación técnica, ¿no? Esta educación tiene que ser de calidad y para todos. 3, los obispos de México hablan de educar en la verdad y en la libertad para promover la paz. Qué importante es este tema de la educación. Miren, lo estamos viviendo casi todos en América Latina, pero estos populismos, ¿verdad? Que antes que nada juegan con la verdad, manipulan la verdad, instrumentalizan los fines buenos en un discurso, ¿verdad? Pero poco hacen por aterrizarlos en la realidad constante de nuestros pueblos. Este tema es muy importante, ¿verdad? Y aquí está otro que es el tema de la paz. La paz no solamente es pues ahí, un propósito voluntarista, sino que la iglesia nos los ha dicho, ¿verdad? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Tenemos que generar condiciones de bien para todos. También, muy importante, la iglesia reconoce el papel fundamental de la familia y nos llama a hacer de toda instancia eclesial y de toda acción pastoral un servicio educativo. Todos tenemos que educar. Yo constantemente en las parroquias, en los grupos, les digo, no es necesario enseñarle al niño, pues, dónde pararse con el cereal, dónde pararse con ahí, pues, la patena, en qué momento funcionalmente, ¿verdad? Litúrgicamente, la cuestión tiene que ir al sentido y al significado de lo que hacemos. ¿Qué significa el cirio? ¿Qué significa la patena? ¿Para qué es? ¿Quién está ahí en juego? ¿Qué es nuestro Señor en su pasión, muerte y resurrección? Y entonces tenemos que entender esto. No solamente es una cuestión de escuelas, sino que es una cuestión de toda la sociedad, principalmente de los padres de familia, pero todos tenemos que educar, la empresa tiene que educar, los medios de comunicación tienen que educar, las cuestiones de las iniciativas de la sociedad civil tienen que educar, todos tenemos que educar. Fíjense pues cómo la iglesia tiene una amplia tarea, es madre y maestra. Nuestro Señor Jesucristo es Kyrios, Señor y Maestro. Esto es muy importante, ¿verdad? Por eso, en la sexta propuesta que hacemos a toda la sociedad es lograr que la escuela y los maestros encuentren caminos para el cumplimiento de su misión. ¿Cómo le ayudamos a la escuela, que es esa comunidad natural que tiene por finalidad educar dentro de la sociedad? ¿Y cómo le ayudamos a los maestros, que son los protagonistas del aula, junto con los alumnos, por supuesto? Pero ellos son la autoridad, ellos conducen el proceso educativo. El número 7 es propiciar que los medios de comunicación sean instrumentos y no fines. Esto es muy importante hoy en esta sociedad de la tecnología, en esta sociedad en los medios de comunicación han alcanzado dimensiones extraordinarias, ¿verdad? Tenemos que ayudarles para que no solamente entretengan a la gente, sino que también puedan educar y sirvan para ello. No solamente sean ahí una cuestión de medio, de tener cautiva a la gente, no, sino que promuevan al ser humano. La iglesia llama a promover la colaboración de gobierno y sociedad para una nueva acción educativa. Esto es muy importante y lo tenemos que decir, y el Papa Francisco lo ha dicho. Tenemos que entrar en un estado laico colaborativo. Papa Benedicto XVI lo llamó un estado laico en esta dinámica afirmativa, no negativa, ¿verdad? De qué podemos hacer, cómo podemos construir
no solamente para tirarnos, no, no, entrar en una relación iglesia-estado de manera colaborativa. Finalmente, la necesidad de formar a los formadores y fundamentalmente la 10, que es nuestra, mirar a Cristo y a María como sentido y plenitud del proyecto educativo de la iglesia. Este es el único numeral, por supuesto, pues que va en esta dinámica de afirmar lo nuestro. Todo lo demás está en diálogo con el mundo, pero tampoco nosotros podemos dejar de ofrecer nuestra visión sobre el mundo. Hombre, algunos temas que han surgido a partir de este documento, Educar para una nueva sociedad. Bueno, por supuesto, pues se hicieron muchas asambleas, encuentros, reuniones de provincia, de diócesis, incrementó muchísimo el número de responsables de nuestras diócesis en esta dinámica de conferencia y por supuesto, pues los encuentros, ¿verdad? Que ahí no han dejado de darse igual que ustedes. Hemos tenido presentaciones nacionales de un fuerte nivel. Aquí tenemos al cardenal Rabasi, que en aquel tiempo pues era el prefecto del Consejo Pontificio de la Cultura. Lo invitamos a México, presentó el documento con intelectuales, con líderes educativos, líderes económicos y demás. Y hemos tenido esta cuestión de ir a salir con cualquiera que nos reciba. Aquí estamos con los, por ejemplo, con la comunidad libanesa de México. Fuimos a presentarles el documento. Hicimos otras, pues por todos lados, ¿verdad? En la diócesis de Morelia, en la diócesis de La Paz. Hicimos en la arquidiócesis de Hermosillo. Recorrimos prácticamente el país para difundir este mensaje. Y posteriormente hicimos un encuentro nacional, Educar para una nueva sociedad, Pasión que se renueva. Ahí, pues en el contexto de los 50 años de Gravissimum Educationis y de los 25 años de Excorde Ecclesia. Tuvimos un segundo encuentro en donde ya se anunciaba este pacto de humanidad y solidaridad. Esto lo hicimos en la Universidad Pontificia de México, precisamente en noviembre del 2016. Hemos tenido distintos recorridos a niveles provincia, en el Bajío, abarcando ahí otras diócesis, por la diócesis de Zacatecas, la diócesis de Tehuantepec, que está al sur de México, y aquí quería llegar, ¿verdad? Esto suscitó la elaboración y difusión de unos talleres de educación para padres de familia. Nos dimos cuenta que los menos atendidos eran los padres de familia, así que la conferencia del episcopado nos llamó a hacer un taller de 16 sesiones distribuido en 4 capítulos. La educación, pieza clave para resolver nuestros grandes problemas, que es educar, a quién se educa, a un ser humano, cómo educar participando y participar educando, etcétera. Y se han llevado a cabo también distintos encuentros para precisamente difundir estos talleres. Por supuesto, hemos estado presentes en distintas reuniones del Consejo Permanente del Episcopado Mexicano con las autoridades civiles y yo lo que les puedo platicar ya para concluir, que el episcopado ha decidido trabajar empeñosamente en la tarea educativa y de cultura. Sabemos que la emergencia educativa es una emergencia antropológica en este cambio de época, ¿verdad? Afirmar claramente que la iglesia es madre y maestra, por lo que los obispos son conscientes de que debemos educar evangelizando y evangelizar educando. Esta presentación se las haré llevar también con muchísimo gusto para que ustedes la puedan ver pues ahí con más detenimiento. Yo estoy a sus órdenes en esos correos electrónicos.